cultura de Estados Unidos. El doctor Fauce era un gran fitopatólogo que incluso, de acuerdo al doctor Frey, él fue pionero en la investigación fitopatológica en la Argentina, ¿no? El doctor Cross, que era químico, también eran gente que tenían muy buenos conocimientos y que los aplicaron bien. Lo que pasa es que eran eran mucho más estrictos en la parte, en la disciplina. La metodología científica. Claro, la época era distinta, ¿no es cierto? No había la disciplina, la metodología y los problemas que había en ese entonces. Había problemas, pero eran más fáciles de resolver. No había tantas complicaciones como ahora, ¿eh? Ellos vivían acá. Vivían acá. O la estación, cuando yo entré, todavía estaba el break que iban a traer el personal. La calle esta estaba sin pavimentar. Cuando entraste, ¿cómo eran las edificaciones? Las edificaciones, como ahora, sí, las mismas edificaciones. Los viejos. Sí, por supuesto no estaba el pavimento. Estaba el galpón todavía. Estaba el galpón que después se lo volteó. No, la chimenea ya no estaba. No estaba la chimenea, estaba la quinta, la primitiva quinta, una de las primitivas quintas de la estación estaba al frente. No, la primera estuvo al frente, donde estaba el Club Estación Experimental. Eso después se arrancó. Acá había una colección vieja de plantas que se compraban en viveros particulares que eran introducidas de Australia y de Sudáfrica, una de las formas por que entró la tristeza acá. Y acá atrás del edificio principal. Ahí estaba, sí, ese era el sector A, el B, este está acá. Y bueno, después yo creo que el cambio mayor que se hizo, bueno, la biblioteca estaba donde es el salón de directorio. Los cambios que se hicieron hacer esta biblioteca. Lo que pasa es que hay que entender que los recursos de esa época eran limitados. No es que la gente, ¿por qué no hicimos una biblioteca mejor con aire acondicionado? Porque eran limitados, los recursos eran limitados, muy limitados. Yo creo que el mayor impulso que se hizo en construcciones fue la obra esta de los invernáculos de caña de azúcar y las cámaras, claro. La década del 60. Claro, bueno, porque era, bueno, exactamente. Como asesor para... Después, de esa época, lo importante es eso, importante el empaque, las plantas piloto. Eso son en el edilicio no había ninguna mejora. Incluso se habilitó en un momento de una intervención, el interventor pidió la casa la casa grande que era de la dirección para vivir él, porque no tenía donde vivir, que no complicó a nadie, era un militar también, no complicó a nadie. Fíjate vos, y él ayudó mucho a la estación. A la casa la hizo de nuevo, la arregló porque estaba medio abandonada, la arregló, la señora pues, le gustaba mucho la jardinería, pues se hizo un montón de cosas. Ahora, cuando eso terminó, se quedó de acuerdo de ocuparla la casa porque, bueno, habíamos tenido esa experiencia que no había sido mala, pero que podía ser mala en el futuro. Entonces se pasó todo lo que era caña de azúcar y otras oficinas más ahí. Volviendo a Moreno, escuché por ahí que él aprendió fotografía de Morenacho era una persona, estaba en sus genes, porque Morenacho, la madre de Morenacho, era una señora de Tucumán, digamos de ascendencia criolla, y el padre era alemán, un alemán que trabajaba en el Hotel Savoy. La madre de Morenacho trabajó en el Hotel Savoy. Bueno, nació Morenacho. Tenía esa picardía y esa observación del nativo, de los criollos, ¿no? Y tenía esa percepción que tienen los europeos en ese momento, ¿no? Entonces él tenía una buena combinación, fue. Entonces era un tipo muy dedicado, muy inteligente. Lamentablemente no pudo estudiar por las razones de la época, no pudo estudiar. Pues si hubiera estudiado, él hubiera sido profesional, hubiera sido un profesional, yo te aseguro, de primer nivel. Y tuvo la suerte de trabajar con Fauce, trabajar con Schulz,
también un poco de esa época. Entonces él conocía, era muy bueno, trabajaba muy bien en histología vegetal, ¿no? Le preparaba a los estudiantes de la facultad, le preparaba. Con él hicimos, había un test para determinar el virus, el viroide, que es ahora del exocorte, un test colorimétrico con los tejidos, el cloroclucinol. Y así que él sabía, porque eso lo aprendió de primera mano. Y tenía la estación, toda la fotografía de esa época. El laboratorio de fotografía estaba en fitopatología. Había un cuarto ahí donde él revelaba que habían las placas que todavía están acá. Donde que venían ahora la sección suelos. Ahí. Claro, ese gabinete que había ahí estaba. Y todo se trabajaba con placas, claro. Con placa de vidrio, ¿cómo se llama? Sensibilizada. Acá están todos los negativos de eso de placa de vidrio. Y las máquinas de fotografía eran máquinas a fuelle grandes, tipo esas que usaban los fotógrafos en las plazas, con los trípodes, había 3 o 4 máquinas, que en un momento, no vamos a dar nombre, pero en un momento todas esas cosas se remataron tantas cosas acá. Algunas se pudieron salvar. Sí, pero yo creo que muchas cosas, bueno. La cuestión es que Morenacho era que le enseñó Fawcett, era fotógrafo, y yo todavía tomé con él al principio, cuando yo entré en el 57, un par de años, tomamos muchas fotos con Morenacho. Había que cargar el trípode y la máquina, andábamos en las quintas, como era el problema de la tristeza. Y otras personas entonces que pasaron por ahí también. Bueno, lo que pasa es que fueron Salvador Campo, lo que pasa es que ellos, Salvador Campo, Jorge Toll, no estuvieron mucho tiempo. Chichi sí, como ayudante técnico, fue una persona muy dedicada, además de dedicada en su trabajo específico, es una persona, la palabra justa es muy ordenada, metódico en todo. Si había que entrar a las 7, estaba a las 6 de la mañana acá, ¿no? Él, a tal punto que él tenía anotado en una libreta la hora de entrada y de salida de todos los días. Los viernes eran famosos para él, ¿no? Entonces era una persona muy dedicada y bueno, fue el que llevaba no había computación todavía en ese entonces, llevaba todos los instrumentos escritos de la sección, de los ensayos, los registros. Y Toll, que estuvo poco tiempo, Salvador Campo estuvo más, que acá hizo su experiencia aquí que fue uno de los trabajos, la estación tuvo, o tiene todavía, esa función. Ese rol de formador de recursos. Claro, de recursos que pasan a la industria. Claro, entonces él, acá con el empaque, ¿no es cierto? Él tomó una gran experiencia. Después pasó a una compañía privada, una norteamericana, y en empaque siempre. Y después lo contrató San Miguel. Y bueno, y ahí en San Miguel, a partir de la entrada de él, fue decisivo porque una persona que tenía experiencia, dedicación, los conocimientos, y se fue mejorando. Por supuesto, San Miguel lo mandó muchas veces a Estados Unidos y otros lados, y bueno, y se fue consolidando todo eso. Y, a ver, otra etapa el nacimiento del INTA. Porque el nacimiento del INTA. Bueno, el INTA nace, creo que en el año 58, puede ser, cuando 57, 58. El INTA cuando yo entré estaba de interventor el ingeniero Fernández Olivar. Sí. Después, pero estuvo un año. Después entra el ingeniero Bragadín. En ese interín, yo entré en el 57, en el 58 ya se crea. Creo que el decreto de formación del INTA es anterior a esa época, no sé de qué año es. De un gobierno militar también creo que fue. En el año 50 se forma el INTA
Y la primera oficina del INTA estaba acá, donde estaba últimamente el ingeniero, ¿cómo se llama? Fada. Esa fue la primera oficina del INTA. Ahí se forma el INTA. Después el INTA funcionó donde estaba acá este salón grande de biblioteca que está atrás. Ahí estuvo un tiempo el INTA. Y después creo que pasa a la calle Rivadavia y después a la calle San Luis. Pero los primeros, 9 de julio. Los primeros pasos del INTA, claro, porque no tenía donde estarlo, la estación le facilitó muchas cosas. Era lógico, ¿no es cierto? Yo creo que la estación en ese momento tenía el aspecto económico no malo. Yo creo que ahí hubo un error político, porque ya estaba, no sé si era, de no haber, la estación estaba muy mal, no había mucho personal técnico en ese momento. Y el INTA, bueno, era una cosa que estaba creciendo, con mucho apoyo de la nación. Ahí se tendría que haber hecho alguna entente, ¿me entendés? En aporte de dinero y fortalecer a la estación. Fortalecer lo que ya estaba. Fortalecer, bueno, pero vos sabés que a veces hay otros intereses, ¿no es cierto?, que movieron a que el INTA hiciera esa estación ahí. Bueno, algo ha contribuido siempre se contribuye. Y bueno, pero muchos factores, la caña de azúcar, la variedad de caña de azúcar, variedad de cítricos, portainjertos, tractor, había un far grande acá que iba a trabajar ahí. Yo creo que la estación lo ayudó mucho al INTA. En muchos momentos de la vida del INTA acá en Tucumán, la estación lo apoyó bastante. Fue decisivo, como decís, en las primeras etapas. Otro momento que lo ayudamos bastante es cuando yo ya estaba en la dirección técnica, se produjo un vacío ahí en el INTA y bueno, hicimos algunos convenios con el INTA para apoyarlo. Vino acá, lo invitamos al que era presidente del INTA, Félix Sirio, y bueno, y nos dijo que era una persona muy amplia, nos dijo que que no tenía inconveniente, que con la estación y el INTA podían hacer los convenios y las relaciones que nosotros... Bueno, hicimos 2 o 3 convenios que no llegaron a prosperar mucho. Eso se ven los resultados institucionales ya. Y digamos, estuviste desde el 57 hasta 1994. Sí. La última etapa tuya ha sido en la dirección técnica. ¿Cómo fueron esos años? La dirección, no variaron mucho en cuanto a la escasez económica, ¿no es cierto? Fueron años difíciles. Años difíciles, sí. En ese momento no era fácil manejarse, ¿no? Pero ahí tuvimos apoyo de parte del gobierno, bastante apoyo, porque estaba como miembro del directorio, en la parte citrícola, estaba don Juan Rodríguez, que él después tuvo una función, no sé, en ese momento ya tenía la función, después tuvo la función en el gobierno. Él era un nexo muy grande con el Ministerio de Economía, así que él nos ayudó mucho. Y Paulino Ríos, que era ministro Paulino de Economía, Ríos, también sí, señor. vio la importancia. Sí, señor. Él menciona siempre de que quedó sorprendido cuando en un viaje que hizo a Israel escuchó hablar allá. Claro, de ahí se ablandó y nos apoyamos. Fue importante. Así que y bueno, son años críticos, no se avanzó mucho en la parte de construcción, edilicia, porque no había mucha plata. Pero bueno, se continuó el trabajo. Es decir, lo importante es continuar, no es importante hacer cosas extraordinarias. Se continuó, no se decayó en una palabra, se continuó el trabajo que venía de antes, se continuó. En ese momento ya se había terminado ese convenio que había que el ingeniero Hemsi había hecho con este organismo internacional de caña de azúcar. Ahí ya se había terminado. Bueno, siempre algo se hace, no se va haciendo, pero yo creo que en ese momento, esos 5 años, no se decayó. No fueron momentos de crecimiento. No, nos dieron un crédito, nos dieron un crédito a la caja por intermedio, por supuesto, de Rodríguez, nos dieron
y del señor Paulino Ríos. Sí, el equipamiento que hicimos algunas cosas importantes, no muy importantes, pero sí se compraron una máquina para cosecha de granos, automate, algunas cositas se hicieron. Y ya para ir cerrando, José Luis, ¿cómo ves el futuro? Digamos, como dije, has tenido el privilegio de vivir una etapa de transición, de la etapa y prácticamente, salvo esa primera etapa de los extranjeros, el resto de las etapas has sido un actor directo, inclusive hasta el día de hoy, que como investigador emérito de la institución todavía tenés algunas actividades. Bueno. ¿Cómo ves, digamos, nuestra proyección al futuro y cuál sería tu mensaje? Por ahí también en algún momento, creo que cuando fue en el 79, en algún aniversario escribí algo sobre Hablando de la visión también de los creadores de la estación. Los creadores, yo creo que primero hay que analizar, la estación todavía es una estación experimental, ¿me entendés? Esta es una estación experimental, no es un instituto de investigación. La estación, porque por algo se llama estación, porque está en un lugar, Tafí, como la estación del ferrocarril, la estación de Tucumán o de Bellavista o de Tafí Viejo están en Tafí Viejo, no están allá. Entonces, yo creo que primero hay que trabajar para Tucumán, es el sector. Se trabaja para Tucumán resolviendo los problemas que tiene Tucumán. Primero se irradia para otras partes de la región, pero... Se irradia, eso es añadidura. Lo que se puede hacer en la región, una proyección internacional, es añadidura, pero ese no es el objetivo de la estación. Y tampoco la estación, a mi entender, es un instituto académico. La única academia que hay es la universidad. Nosotros somos una estación experimental, donde en parte actualmente se puede hacer algo de investigación si hay personal mejor formado, pero esencialmente hacemos experimentación.